El análisis de velocidad y aceleración en mecanismos articulados requiere un estudio detallado, muy diferente al realizado en el análisis de partículas. Y es que los componentes de velocidad y aceleración en cada partícula de un cuerpo difieren entre sí. Por este motivo, es necesario considerar al cuerpo como un sólido rígido. Antes de iniciar el análisis de velocidad y aceleración en los elementos de un mecanismo, es indispensable enfatizar lo siguiente. Las ecuaciones cinemáticas son ecuaciones vectoriales. Por esta razón, requieren una solución vectorial gráfica y/o analítica. Existen diferentes tipos de velocidades y aceleraciones. Por ejemplo, velocidades y aceleraciones angulares de los eslabones, velocidades y aceleraciones tangenciales en los nodos y/o uniones, y velocidades rectilíneas en las correderas, entre otras. Ecuaciones de velocidad. Considérese el mecanismo manivela corredera de la figura, el cual dispone de una manivela 2 con un movimiento de rotación alrededor del nodo O2. Por su parte, el nodo A transmite el movimiento del eslabón 2 al eslabón 3 y tiene una trayectoria circular, mientras que el nodo B transmite el movimiento del eslabón 3 al 4, al tiempo que, debido a que forma parte de la corredera 4, tiene una trayectoria rectilínea. Velocidad angular y velocidad tangencial. La velocidad angular, o de rotación, se presenta en los eslabones con movimiento de rotación alrededor de un punto, como el de una manivela. Así, la velocidad angular promedio e instantánea se define como donde omega prom es la velocidad angular promedio y se obtiene al dividir los incrementos de posiciones angulares en radiantes, delta teta, por cada lapso de tiempo, delta t. Para un instante dado, la velocidad instantánea omega es la derivada del desplazamiento angular, de teta, con respecto a la derivada del tiempo, dt. Por su parte, la velocidad tangencial se encuentra en los nodos de un eslabón y es tangente a la trayectoria generada por el nodo durante el movimiento. Cada nodo del eslabón experimenta un desplazamiento lineal, que se denota por delta RA, el cual, después de ser dividido por el lapso de tiempo, proporciona la velocidad de desplazamiento o velocidad tangencial bt. Por otro lado, existe una relación entre la velocidad angular y la velocidad tangencial. La magnitud de ambas se relaciona como la velocidad tangencial es un vector. Entonces, si la velocidad angular es en contra del movimiento de las manecillas del reloj, entonces la velocidad tangencial tendrá la dirección. Pero si la velocidad angular es a favor del movimiento de las manecillas del reloj, entonces la velocidad tangencial tendrá la dirección. Velocidad rectilínea. Ahora considere el caso del sólido rígido, el cual tiene un movimiento de traslación rectilínea como el de la figura. Cada partícula del sólido rígido tiene los mismos desplazamientos, y debido a que las trayectorias entre dos nodos del mismo eslabón son siempre paralelas, consecuentemente la velocidad en cada partícula siempre será lineal e idéntica, y se le conoce como velocidad rectilínea o lineal, y está definida como velocidad relativa. Tanto la velocidad tangencial como la rectilínea, vistas con anterioridad, son velocidades conocidas como velocidad absoluta, ya que se miden desde un marco de referencia fija. Pero existe otro tipo de velocidad conocida como velocidad relativa, la cual se mide tomando como origen de un nodo del sólido rígido que puede estar en movimiento. En la figura, los nodos A y B cambian de posición como delta R A y delta RB. Si se coloca un observador en el nodo A, la pregunta es,
¿cuál será el desplazamiento del nodo B visto desde A? Es decir, delta R B visto desde A. Pues bien, este desplazamiento relativo es idéntico al que realiza una manivela, ya que al ser sólido rígido, entonces no cambia la magnitud del radio, solo la posición. Por lo tanto, independientemente de las trayectorias de los nodos en un sólido rígido, la trayectoria relativa de un nodo B, visto desde otro nodo A, siempre será circular. Lo anterior conlleva a que en un sólido rígido, la velocidad relativa de un nodo B, visto desde otro nodo del mismo sólido rígido A, se considerará idénticamente al de la velocidad tangencial en un nodo de una manivela. La magnitud de esta velocidad relativa estará dada por aceleración normal y tangencial. Cuando un elemento tiene trayectorias curvas, aparecen dos tipos de aceleraciones que son aceleración normal, la cual ocurre por el solo hecho de que la velocidad vectorialmente cambia en sentido, independientemente si se acelera o no. Por lo tanto, la componente normal de aceleración depende únicamente de la velocidad angular y está dada por la dirección y sentido de la aceleración normal se define como paralela al radio, dirigida desde el punto de análisis hacia el punto de observación. Aceleración tangencial. Esta aceleración aparece cuando la magnitud de la velocidad cambia. Por lo tanto, depende de la magnitud de la aceleración angular, es decir, la dirección de la aceleración tangencial es perpendicular al radio en el sentido que le indique la aceleración angular.